Hermanos, buenos días. Continuando con la palabra de nuestro Dios. Hoy nos toca el devocional, Primera de Crónica, capítulo 10. Acá, este capítulo es corto, pero muy triste, ¿no? Porque habla de la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿no? ¿Y por qué acaba así Saúl en sí? Por la desobediencia y la rebeldía que tuvo con el Señor, ¿no? Que se apartó totalmente de los caminos de Dios y de su palabra, de hecho, ¿no? Vamos a leer la palabra del Señor. Dice, los filisteos pelearon contra Israel. Los filisteos pelearon contra Israel y huyeron delante de ellos los israelitas. Huyeron los israelitas, ¿no? De Israel. Eh, y cayeron heridos en el monte de Gilboa. Y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y a Melquisúa, hijos de Saúl. Los mataron. Y arreciendo la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y lo hirieron por las flechas, ¿no? Los flecheros, o sea, con una flecha lo hirieron a Saúl. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. O sea, se burlen de él, se mofen de él, ¿no? Cuando estaba herido. Y hagan escarnio de mí, pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella. ¿No? Hasta acá. ¿No? Acá cuenta de que los filisteos mataron a Saúl y a sus hijos, a sus 3 hijos. Y en ese entonces, ¿qué pasó? De que cuando hirieron a Saúl, Saúl le dijo, ¿no? No, porque él estaba herido, ¿no? Le dice a su escudero, mátame, traspásame con la espada, ¿no? Pero su escudero no quiso, pues, ¿no? Que como cualquiera, ¿no? Que se va a atrever a matar no, en ese entonces me imagino a matar mejor dicho, a matar, ¿no? A, a su rey, ¿no? A su rey, ¿no? Pues, no, yo me pongo a pensar que se iba a atrever a matar a su rey en ese momento. Mm, le habría pensado tanto y le habría dicho que no. Pero, pero en ese entonces eh, pudo más lo que Saúl pensaba, ¿no? De que se iban a burlar de él, rematarlo porque estaba herido, los filisteos, y matarlo burlándose, mofándose, como le decía a un inicio, ¿no? Entonces, él agarró y se echó sobre la espada y él mismo se mató, se suicidó, ¿no? Sigamos. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató sobre la misma espada. O sea, prácticamente encima de su rey, ¡pac! Se mató, ¿no? Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle, que habían huido, y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades, huyeron todos los de Israel, dejaron sus ciudades, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. O sea, encima los filisteos habitaron el pueblo de Israel.
¿no? En la ciudad. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos y despojarse a los muertos, despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa. No, los filisteos hallaron. Y luego que los despojaron, tomaron su cabeza de Saúl. Tomaron su cabeza, o sea, le cortaron, tomaron su cabeza, nada más, y sus armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo, ¿no? Con la cabeza de Saúl. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de Dagón, teniendo en cuenta que estos filisteos no tenían otros dioses, ¿no? Tenían el templo para sus dioses, el cual ellos creían, eran idólatras totalmente, ¿no? Por supuesto no creían en nuestro Dios. Entonces, ellos colgaron, dice, la cabeza en el templo de Dagón. ¿Quién es Dagón? A ver, vamos a ver quién es Dagón. Dice, era el dios de los cereales. Era el dios de los cereales, el protector de los cultivos, a los que daba fertilidad, a quien enseñó a cultivar el trigo e inventó el arado. ¿Mm? Su nombre significa grano o semilla. Mira, o sea, lo bueno, ¿no? O sea, acá vemos, ¿no? Significa grano o semilla. En la antigüedad, después de la nueva categoría de los dioses renombrados, este pasó a ser el dios de la venganza. ¿Ve? El dios de la venganza. Entonces, si nos damos cuenta, acá después de todo eso, ¿por qué ellos creían, los filisteos, o sea, se volvió uno de sus dioses, ¿no? O su dios. ¿Por qué? Porque este era, dice, el dios de la venganza para ellos, ¿no? Entonces, en ese entonces, el dios de la venganza. Por eso colgaron la cabeza de Saúl ahí en el templo de su dios, de Dagón, ¿no? Que ellos habían hecho. Entonces, por eso, ¿por qué ellos se vengaban? ¿Por qué la venganza? ¿No? Porque recordemos que Saúl siempre, ese rey de Israel, mmm, eh, los filisteos no podían en sí contra él, pues, ¿no? Cuando había guerras, cosas así. Siempre Saúl salía victorioso contra ellos, ¿no? Y más aún después, ¿no? Después, ¿quién lo sucede a Saúl? David. David, peor todavía, aún más, ¿no? Pero en ese entonces ya se veía eso. Entonces, ellos se vengan, ¿no? De Saúl de esa manera, ¿no? Matándolo, colgando su cabeza y todo eso, ¿no? Dice, templo de Dagón, y oyendo todos los de Jabes de Jalat, no, oyendo todos los de Jabes de Jalat, lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl, ¿no? Hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl, de sus hijos, y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encina en Jabes, y ayunaron 7 días. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaleció contra Dios. Prevaricó contra Dios, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Encima de que Saúl se volvió, o sea, se volvió loco también, loco, ¿no? Habla en su palabra, ¿no? No recuerdo en qué,
en qué libro sí especifica también de la muerte de Saúl. Y y no, aparte su rebelión, dice, ¿no? No, consulta con adivino, con una divina, de todo lo que él iba a hacer y tenía que realizar en ese momento, ¿no? Y no consulta con Dios, ya con la divina. Ya. Entonces ya entró a campos más fuertes, ¿no? De adivinación, ¿no? De cosas que van contra Dios, ¿no? Ya entra en el mundo del diablo, del enemigo, ¿no? ¿No? Totalmente. Entonces, ahí fue, por eso termina así Saúl, ¿no? Muerto, ya no tenía la cobertura de Dios, ¿no? Dios lo deja ya totalmente, prácticamente, ¿no? Lo deja a su suerte, como decir, ¿no? y, y ¿por qué? Porque consulta a la divina y todo eso, ¿no? Ese hechicería y todo eso, ¿no? Entonces, así muere, por eso también muere Saúl. Dice, ¿no? En la 14 y la última, dice, ¿no? Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató. Y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Ahí termina. No, entonces nosotros mismos, hermanos, por así como Saúl, ¿no? Por nuestra rebeldía, nuestra desobediencia totalmente contra Dios, tarde, temprano o tarde, ¿no? Eh, Podemos terminar mal, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque no porque Dios lo quiera, prácticamente en el momento, sino porque mmm, nosotros mismos nos alejamos de Él, como decía, de su cobertura, de su palabra. Y fuera de Él, no teniendo esa cobertura, no teniéndolo a Dios, entonces pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasa? Dios deja que ocurra prácticamente, ¿no? Como pasó con Saúl. Sí, hermanos, bueno, espero que como siempre les haya gustado la palabra de nuestro Dios y nuevamente hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.